y está organizado por las clases. Entonces, esta es la presentación de la clase que revisamos ayer. Y aquí en este enlace van a encontrar el video de la clase y está el chat de la clase y también hay un resumen que genera Gemini, que también me parece interesante para tener un pestañazo de lo que se trata en la clase como un resumen de una reunión. Ok. He colocado PDFs de estos dos ejercicios que son también un poco para ilustrar el, los conceptos que estamos aprendiendo en relación a la teoría de la elasticidad, que como les decía son la base que luego se amplía luego hacia comportamientos más complejos. Entonces, ayer de alguna manera habíamos visto la formulación general en un espacio tridimensional y entendiendo ese espacio tridimensional, comentábamos de que como es tan complejo obtener soluciones en ese espacio, normalmente hacemos simplificaciones en los modelos que utilizamos para que intervengan menos variables y tengamos menos complejidad tanto en la respuesta como en la solución de las ecuaciones, y nos permitan analizar de manera más sencilla algunos elementos típicos. Como les decía, eh, las estructuras convencionales como las vigas y las columnas normalmente se analizan con elementos de barra, que son simplificaciones. Elementos como muros y como losas y como cubiertas en forma de cáscaras se analizan con elementos bidimensionales que pueden ser planos o curvados, que también son simplificaciones. Y, y elementos que tienen que ver con el suelo, por ejemplo, o las presas, o los túneles que tienen una dimensión tridimensional en su comportamiento, normalmente se analizan con modelos tridimensionales, ¿no? Aunque esencialmente, como vamos a ver, todo se podría analizar en una consideración tridimensional, uh, sin, sin, sin la consideración de las simplificaciones que hacemos, pero acá hay un tema que se presenta y es que gran parte o principalmente la metodología de diseño del hormigón y de las estructuras metálicas están basados en el momento flector, ¿no? Están fuertemente basados en el momento flector, ¿no? Las verificaciones de tensiones en el acero o del diseño de hormigón están basados fuertemente en la teoría de la flexión y eso ha hecho de que su uso esté muy asociado al diseño y eso ha quitado de la vista inmediata el comportamiento en tensiones y deformaciones, que aunque está por detrás siempre presente, no se ve de manera tan transparente, tan mecanismos basados en la teoría de la flexión. Ahora, en el caso del pavimento, por una parte tenemos un tratamiento tridimensional, porque nos vamos a apoyar sobre un terreno, una configuración de ruedas tridimensional, pero el análisis del comportamiento de las placas también nos van a dar una idea de por qué se presentan ciertos esfuerzos y de qué forma, ¿no? En el entendido de que el paquete estructural, que es como un sándwich, representaría como una gran viga, y la carga aplicada puede pensarse en apoyos y la acción del terreno puede pensarse como una presión. Entonces voy a explicar esto que les digo retomando la presentación que hicimos ayer y vamos a entrar a los modelos más simplificados para ir manejando y acostumbrándonos a la nomenclatura de esfuerzos y de deformaciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá, organizativa o respecto a la clase de ayer para que podamos arrancar?
Vamos a poner la configuración entonces. Ah, perdón, les agradecería que entren desde la invitación en el correo, porque de esa manera no tengo que darles aprobación. Si entran a través del enlace, me hace una solicitud de aprobación y eso normalmente me corta la clase, especialmente cuando entran tarde. Así que les agradecería que entren a través de la invitación de su correo. Ok, lo que les estaba comentando aunque aquí las dimensiones están un poco grandes, lo que esencialmente como un modelo simplificado podríamos indicar es que el efecto de las ruedas en el pavimento, especialmente en el rígido, es similar a lo que sucede con las fundaciones, ¿no? Ah, que podríamos abstraer el comportamiento como las dos llantas que se constituyen unos ejes y la losa es como si fuera una viga. Y en realidad lo que va a suceder es que yo voy a tener aquí dos cargas de las llantas con una cierta magnitud. Pueden ser 8 toneladas, 6 toneladas, dependiendo de la carga del vehículo, de la distribución de ejes. Y el terreno va a reaccionar con una cierta presión, ¿no? Que es lo que veíamos más o menos acá, ¿no? Con fines de representación le voy a poner la presión uniforme. Entonces, cuando uno, y obviamente aquí va a haber una deformada sobre el terreno, ¿no? Cuando uno ve esto de esta manera, le parece que la losa está actuando sobre el terreno y que el análisis podría ser estrictamente tridimensional. Pero si uno vuelca este sistema, ¿no? Y se lo imagina al revés, es como si el terreno pudiese actuar como una sobrecarga, si lo esquematizamos como la presión. La losa de fundación va a actuar como una viga y las llantas van a actuar como los apoyos. Entonces, en realidad es como si esta losa o esta viga estaría trabajando a flexión, apoyada en las dos ruedas bajo la presión del terreno. Entonces, sobre esta losa van a aparecer efectos de flexión en la medida en la que la losa sea, sea rígida y va a ser equivalente al al análisis de una losa, ¿no? En cambio, en este caso, como veíamos, la fuerza se concentra más en una rueda y la tensión se transmite más directamente hacia el paquete estructural, y aquí sí el análisis va a ser un poco más volumétrico y tridimensional. Pero quería hacerles esta explicación para ver por qué es importante ver los otros modelos y entender también cómo están distribuidas las tensiones en cada uno de ellos. Voy a volver a cortar mi cámara para poder concentrarme en la presentación. Ok, pues ayer habíamos concluido con este resumen, ¿no? Con este resumen que nos decía que se plantean vamos a hacer un poquito más grande el visor, que se plantean como variables de este sistema o como el lenguaje en el cual tenemos que expresarnos, los desplazamientos, que como es un espacio tridimensional están dados en las tres direcciones, a U asociado a X, B asociado a Y y W asociado a Z, el tensor de tensiones, que representa el comportamiento tensional, veamos que sigma X, sigma Y y sigma Z son tensiones normales y producen efectos de acortamiento o ensanchamiento y están acoplados unos con otros. Y teníamos los cortantes, ¿no? Que son tau XY, tau XZ y tau YZ, que producen cambio en la forma del, del elemento, ¿no? Y esa forma, ese cambio en la forma se mide a través de las distorsiones angulares
o las deformaciones tangenciales, ¿no? Se pueden usar las dos expresiones de manera equivalente. Ah, las deformaciones normales son epsilon X, epsilon Y y epsilon Z, y las deformaciones tangenciales son gamma XY, gamma XZ y gamma YZ. Y recordamos que las tensiones y las deformaciones se relacionan a través de las ecuaciones constitutivas. Aquí habíamos visto la matriz de comportamiento del material. Estas son las ecuaciones constitutivas, y el material se caracteriza por el módulo de elasticidad y por el coeficiente de Poisson cuando es elástico e isotrópico. Y habíamos visto de que las deformaciones se relacionan con los desplazamientos a través de esta definición, ¿no? Si es que tengo una función de desplazamiento, la derivada de la función en x con respecto de x para esta variable, y las derivadas cruzadas para la distorsión angular, ¿no? La derivada de u con respecto de y más la derivada de b con respecto de x. Vamos a ver físicamente qué representan, pero básicamente decíamos que estos son estos ángulos en el caso de la distorsión angular, y es el acortamiento o el alargamiento en el caso de las deformaciones longitudinales. Y en general, definidas las variables y su relación, para que se produzca el equilibrio de fuerzas y la compatibilidad en los desplazamientos, se deben cumplir este conjunto de ecuaciones, ¿no? Tenemos 3 ecuaciones de equilibrio y 6 ecuaciones de compatibilidad. Finalmente, esto nos resulta, como decíamos, en 15 incógnitas y 15 ecuaciones bastante complejas. Vamos a ver la resolución para algunos casos sencillos. Entonces, ¿cómo podemos simplificar la solución de estas ecuaciones y su uso con las estructuras que normalmente manejamos? A través de la identificación de ciertas características geométricas predominantes que nos lleven a un comportamiento también predominante. Y este comportamiento nos permite asumir que ciertas variables, de acuerdo a esas características geométricas o el comportamiento, se van a hacer cero. O sea, algunas deformaciones se van a hacer cero o algunas tensiones se van a hacer cero en función del comportamiento. Y eso me va a permitir reducir la cantidad de variables y la complejidad del sistema, ¿no? Pero normalmente eso está asociado a una cierta característica geométrica, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los elementos que del espacio tridimensional los llevamos a un espacio bidimensional, vale decir las placas y las cáscaras, ¿no? En el caso de las placas vamos a tener dos efectos, ¿no? Un efecto que llamamos membrana, que son producto de las cargas aplicadas dentro del mismo plano de la placa, y un efecto de flexión que se produce por cargas aplicadas de manera perpendicular a la placa, ¿no? En ambas situaciones, dependiendo de la naturaleza de las cargas, se pueden producir esfuerzos normales y esfuerzos tangenciales, ¿no? En el caso de la flexión, cuando la placa es muy delgadita, ¿no? Podemos asumir de que no va a haber una deformación tangencial por esfuerzo cortante, pero cuando estoy en un rango intermedio entre que una placa sea muy delgadita, o sea, un poco más gruesa, sí puede haber un efecto o un comportamiento tridimensional que se puede tomar en cuenta de alguna manera antes de que se convierta totalmente en tridimensional a través de la deformación por cortante, ¿no? Considerar un análisis de un comportamiento de flexión con deformación por cortante. Entonces, cada uno de estos comportamientos representa un modelo de cálculo y además normalmente está plasmado en un tipo de análisis en los programas de cálculo que utilizamos. Por eso que ayer, ante la pregunta de cómo se considera la presencia del agua, por ejemplo, en materiales finos, o sea,
La presencia del agua me va a generar un comportamiento no drenado en los materiales finos, y en los materiales granulares gruesos va a ser un comportamiento drenado, pero eso no lo reconoce automáticamente el programa, sino que yo tengo que definir los modelos adecuados para representar uno u otro problema, ¿no? Entonces, es una cosa que tenemos que saber, que cuando enfrentamos un problema, identificamos los principales mecanismos de comportamiento y las variables que van a mandar ese problema, e intentamos escoger un modelo de cálculo que se aproxime lo más posible a esas condiciones, y ese modelo de cálculo lo podemos resolver manualmente o podemos intentar resolverlo a partir de la modelación numérica. Entonces, por ejemplo, en el caso de este efecto de membrana, de manera más general, se conoce como tensión plana, ¿no? Porque el elemento, tal vez valga la pena hacer un comentario acá. Esta relación de dimensiones para reconocer uno u otro comportamiento, normalmente la flexión sin deformación por cortante deberíamos considerarla solamente en elementos que tengan una altura de la placa que sea como máximo un décimo de la luz entre apoyos, ¿no? En el caso de de una placa apoyada en una viga apoyada en dos apoyos, o una placa apoyada en más apoyos, ¿no? Cuando esa relación ya está entre L sobre 10 y L sobre 5, inclusive un poquito menos, L sobre 7, eso ya entra dentro del rango del comportamiento de flexión por cortante, ¿no? Y cuando está por encima de ese valor, ya tendríamos que asumir de que la teoría de la flexión no es representativa del comportamiento, y tendríamos que ir a un análisis volumétrico. Entonces, por ejemplo, en esta simplificación del efecto membrana, que también le llamamos tensión plana, decimos de que solamente van a adoptar valores las componentes de esfuerzo dentro del mismo plano, ¿no? Como las cargas están aplicadas en el plano, que pueden ser cargas, en este caso el plano de referencia es XY, ¿no? Todas las cargas están aplicadas en las direcciones X o Y. No hay cargas aplicadas en la dirección Z, y más bien en la dirección Z lo que tengo es el espesor, ¿no? El espesor de la placa o el elemento en tensión plana, ¿no? Entonces, eso, viendo un poco la representación de esfuerzos que comentábamos ayer, me va a permitir que exista un esfuerzo en X, un esfuerzo normal en y un esfuerzo cortante en XY, ¿no? Pero como no tengo fuerzas en Z, no se va a producir un esfuerzo en Z, porque además, como el cuerpo está libre de deformarse en el espesor, se va a deformar libremente, pero lo que sí se va a producir es una deformación en la dirección Z, ¿no? A este sistema de tensiones va a acompañar una deformación en X, una deformación en y una distorsión angular XY, pero adicionalmente también va a haber una deformación en Z, ¿no? Efecto de que cuando aplico tensiones en este plano, en el otro plano se produce un ensanchamiento o un acortamiento en función de la magnitud de las otras tensiones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? El valor del espesor es mucho más pequeño que el de las dimensiones en el plano. Las dos caras del sólido se encuentran libres de fuerzas, y las fuerzas interiores por unidad del volumen y las aplicadas en el contorno perimetral del sólido no dependen de la coordenada Z, ¿no? Están desarrolladas en X y Y. Entonces, en el caso de la tensión plana, nuestras incógnitas se van reduciendo. Tengo un estado tensional en el que la tensión normal y las tensiones tangenciales actúan sobre las caras, que actúan sobre las caras de las piezas son nulas.
Si XY es el plano del sólido bidimensional, las únicas componentes del tensor de tensiones no nulas son sigma X, sigma Y y tau XY, ya lo habíamos comentado, y las componentes que completarían el tensor de esfuerzos, sigma Z, tau XZ y tau YZ serían nulas, ¿no? Entonces, en el tensor de tensiones tengo las que referimos, en el tensor de deformaciones tengo la longitudinal en X, la longitudinal en Y, la tangencial en X y Y, pero me aparece este valor de deformación en, en Z, ¿no? Aunque la función de desplazamiento en Z sea igual a cero. O sea, no hay un desplazamiento en Z, sino un cambio un ensanchamiento, ¿no? Hay una deformación y no un desplazamiento. O sea, cambia el espesor por efecto de la deformación, pero no hay un movimiento en la dirección Z, quiero decir, ¿no? El movimiento en la dirección Z es cero. Si hay una deformación por efecto de las acciones de las otras tensiones. Como pueden ver, esto es una simplificación del comportamiento tridimensional que nos permite una reducción de variables y esa reducción de variables también nos va a permitir una reducción de las ecuaciones en el análisis. ¿Tienen alguna pregunta en relación al sistema de tensión plana o el efecto de membrana que se llama? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Bueno, como les había comentado, yo en mi tesis de pregrado trabajé precisamente en la formulación de un, de un programa, primero de un modelo implementado en un programa de elementos finitos para análisis de sólidos. Y las verificaciones en ese momento para ver si las aplicaciones estaban bien desarrolladas, las realizábamos con el programa SAP, que en ese momento era el SAP 90, ahora está en el mercado el SAP 2000, un programa desarrollado en la Universidad de Berkeley por los primeros, ah, algunos de los primeros desarrolladores del método de los elementos finitos, y es el primero que se presente en una versión comercial disponible al público. Luego entran muchos otros programas, pero este es un programa muy interesante porque como inicia su desarrollo en el ámbito académico, es muy potente en términos de análisis, aunque sus funciones de diseño no son tan amigables como las de otros programas, ¿no? Pero como potencia de análisis estructural y del uso de los elementos y la introducción de varias opciones, resulta muy interesante. Entonces, un poco para no quedarnos solamente con las ecuaciones, al igual que hicimos ayer, les quería mostrar algunas aplicaciones usando este programa. Déjenme un segundito, lo voy a abrir mientras hablamos. Ah, estos programas tienen una característica bien interesante y es que en general casi todos los programas de, de, de estructuras y de suelos tienen una carpeta donde presenta modelos de verificación, ¿no? En este caso tiene modelos de verificación para el análisis estructural y tiene modelos para sus rutinas de diseño, ¿no? Que si bien no generan planos como otros programas, sí nos dan secciones de acero y algunos indicadores del desempeño de las secciones en distintos criterios de verificación. Entonces, están aquí los modelos, ¿no? Los modelos ya están cargados y eso hace que uno pueda levantarlos con bastante facilidad
¿no? O sea, uno los puede cargar al programa para verificar. Y dentro de los manuales, también hay una carpeta de verificación donde está desarrollado el caso de análisis para un cierto problema solucionado con métodos clásicos. O sea, normalmente para hacer las verificaciones se buscan unos problemas sencillos y se los soluciona por el método clásico para luego hacer el análisis por el método numérico y verificar que los resultados sean similares. Entonces, en las presentaciones que tienen disponible, vamos a revisar para un elemento plano en tensión plana, un elemento de membrana, el análisis que hace en su primer programa de verificación, y para el de volumen también, para consolidar o fijar estos conceptos que estamos comentando. Entonces, este primer problema resulta bien interesante porque más allá de ser un problema de resolver una estructura a la que se le ha sometido, está sometida a una carga, es un ejemplo de solidez del análisis, que se llama prueba de la parcela, y tiene que ver con que ciertos desplazamientos que se imponen en algunos nudos me generen una reacción compatible con el comportamiento de la estructura, ¿no? O sea, no se van a aplicar cargas, sino se van a aplicar unos desplazamientos. Esos desplazamientos van a dar lugar a unas deformaciones y esas deformaciones deberían dar lugar a las tensiones, ¿no? En ese escalonamiento de verificación que les decía que normalmente hacemos. Y también de esa manera nos familiarizamos con los con las variables que analizamos y que utilizamos, ¿no? Entonces, en este caso, el problema plantea analizar un rectángulo, ¿no? Y para el análisis del rectángulo lo divide en 5 elementos, les genera una forma bastante arbitraria. Ah, entonces tenemos numerar los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y los nudos tenemos la numeración 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Correcto? Y inicialmente comienza presentándonos las coordenadas de los nudos. Entonces aquí está definida la geometría, está definida acá la caracterización de las propiedades para la matriz constitutiva, que es el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson, y al ser un elemento en tensión plana nos da un espesor de referencia. ¿Y cuál es el problema? El problema es introducir estos asentamientos, y esto también nos permite utilizar las ecuaciones que incluimos en la definición, planteando una función de desplazamiento, ¿no? Esta teóricamente debería ser la solución que encontramos en desplazamiento. Aquí estamos partiendo de una solución explícitamente dada, que nos va a producir un sistema de deformaciones y a la vez una respuesta en tensiones, ¿no? Entonces, esta función de desplazamiento para U en la dirección X tiene esta forma, X más Y sobre 2 dividido entre 1000, y para lo que habíamos definido como B, que aquí está denominada como U sub Y, va a ser igual Y más X sobre 2 sobre 1000. Entonces, básicamente puede verse que la respuesta en ambas direcciones es relativamente similar. Aquí tenemos las coordenadas de los nudos interiores, 1, 2, 7 y 8. No, perdón. Estas son las coordenadas de los nudos exteriores. A los que les está imponiendo los desplazamientos obtenidos a partir de la función de desplazamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos 0, 0,
Aquí reemplazamos en el UX las coordenadas y vamos a tener 0 y en el UY también vamos a tener 0. Y si reemplazamos para el nudo 2, 0 y 0, 12, aquí en X vamos a tener 0, aquí vamos a tener 0, 12, que entre 2 va a ser el 0, 0, el 0, 6, y luego dividiéndose entre 1000 nos va a llevar a esta expresión de punto 0, 0, 0, 0, 6, ¿no? Entonces, reemplazando todas las coordenadas en la función, obtendría teóricamente los desplazamientos en esos nodos que responden a esta función de desplazamiento, ¿no? Y lo que me pide es hacer un análisis en tensión plana. a el programa de elementos finitos tiene unas funciones que le permiten mejorar su desempeño a la flexión, que se llaman modos incompatibles, que es un tema ya de la formulación que no es tan importante, pero es parte de lo que pide. Y lo que nos pide es que veamos la respuesta, ¿no? A partir de los desplazamientos aplicados en los nodos como si fueran cargas. Y para obtener un resultado, a nos hace referencia a las ecuaciones presentadas en el texto clásico de la teoría de la elasticidad, que es el texto de Timoshenko y Goodyear de 1951, y para que si alguien está interesado en profundizar un poquito más el tema, el texto también lo he incluido en la biblioteca en su versión en español. No lo ha terminado de subir al Drive. Bueno, pero lo van a tener acá lo que necesita ver actualización. Sí. Está el texto de teoría de elasticidad de Timoshenko y Goodyear del 75 en su edición en español. Y me he percatado de que les había colocado algunos textos de diseño de pavimentos que son mexicanos y colombianos por el tema del idioma, pero también les he colocado el texto clásico de diseño de pavimentos en la práctica americana, que es el libro del profesor Wang. He complementado un poquito la bibliografía con esos dos textos. Ok, entonces, como les decía, aquí en el texto de Timoshenko de la teoría de la elasticidad, un poquito ha seguido lo que muy esquemáticamente y en resumen hemos hecho ayer. Vale decir, de hecho está organizado de esta manera, ¿no? Introducción, tensiones planas y deformaciones planas, problemas bidimensionales en coordenadas rectangulares, problemas bidimensionales en coordenadas polares. El método fotoelástico era un método de modelación física en la que se le introducían tensiones a láminas y se medía el cambio de colores que presentaban para obtener de manera gráfica la distribución de tensiones, ¿no? Era una forma de intentar establecer estas distribuciones de tensiones que ahora hacemos a través de los programas, ¿no? Métodos energéticos, problemas bidimensionales en coordenadas curvilíneas, tensiones y deformaciones en tres dimensiones, teoremas generales, problemas de elasticidad tridimensional, torsión, flexión, distribución tensional, tensiones de origen térmico, propagación de ondas en medios elásticos y aplicación de las ecuaciones en diferencias finitas, ¿no? Esta era una forma de solución numérica que ha sido desarrollo previo a los elementos finitos que han tenido su explosión de manera posterior. Pero bueno, como les decía, básicamente este es el clásico, que si quieren revisarlo, ahí lo pueden ver. Un resumen de esto que se está viendo en el texto es lo que vamos a ver en la presentación y en los ejemplos. Entonces, a partir de este análisis, vamos a jalarlo el modelito de una vez.
Voy a solamente al análisis de modos compatibles. Pues básicamente está ahí el modelo con las coordenadas que habíamos indicado, ¿no? Y en los extremos, yo tengo que, o sea, lo que podría hacer, por ejemplo, es poner dos restricciones que significan desplazamiento cero y cero y poner cargas acá y de esa manera intentar obtener una respuesta. Pero otra forma de imponer lo que les decía ayer, que era condiciones externas, es definiendo desplazamientos en cada nodo. Entonces, aquí no tengo definida ninguna fuerza, pero en el nodo, como si fueran cargas, se están definiendo desplazamientos. Entonces, en ese nodo, tengo el desplazamiento este de 6 por 10 a la menos 5 y en el otro tengo el 1.2 por 10 a la menos 4 que vendrían a representar, perdón, para que esté un poquito más claro, le voy a poner numeración a los nodos. Ahí están los nodos, ¿no? El uno está con 0, 0, no tiene ninguna carga. El 2 es el que vimos hace un momento, que está desplazado esos valores de 6 y 1.2 que vemos en la tabla. Luego el otro es 24 y 12. Tengo 24 y 30 y este es 24 y 12. Entonces le estoy generando ese campo de desplazamientos y lo que vamos a ver es qué deformaciones se producen y qué tensiones se producen con ese campo de desplazamientos. Entonces lo primero que podría hacer o que voy a hacer es correrlo. Por algún motivo no me deja correrlo, voy a intentar moverlo a otro lado. Ok, ahí sí ya me dejó correrlo. Entonces, obviamente al aplicarle yo esos desplazamientos, voy a tener los nodos, ¿no? Le vamos a poner la forma inicial.
Ahí está la forma inicial y el desplazamiento con los respectivos nodos. Medio mañoso el programa, pero bueno, aquí se ven los nodos en su posición original y por efecto de la imposición de los desplazamientos se han movido y obviamente pueden ver que la ventaja de la imposición de esas funciones de desplazamiento es que puedo reconocer tanto desplazamientos longitudinales que me van a dar lugar a deformaciones en la dirección X y en la dirección y un cambio de forma que me van a dar lugar a una distorsión angular, ¿no? Entonces, como la idea es entender un poco las deformaciones y las tensiones que, que se presentan, vamos a tomar este ejemplo sencillito para lograr eso. Entonces, bueno, tal vez antes de continuar valga la pena, los elementos están definidos como elementos como elementos de placa. Se ha creado esa sección que de manera general le pone un comportamiento de shell, aunque podría ponerle un comportamiento también de plano, pero es más general el comportamiento shell, que es el de cáscara. Y aquí le define un comportamiento en tensión plana, ¿no? Y aquí define el espesor que está en el problema. Entonces, aquí estamos introduciendo el tipo de comportamiento y el tipo el espesor. Y en el material, es un material especial, y no es un material puesto. El material está definido como otro. Este es un modelo elástico lineal. Aquí están los parámetros, ¿no? Se ha introducido este valor en módulo de elasticidad y este valor en coeficiente de Poisson. Aquí tengo 1.000.000 y 0.25. ¿Qué serían estos materiales, estos valores del material, ¿no? Entonces, está definida la geometría, las propiedades del material, el tipo de comportamiento, se le ha aplicado la carga en forma de desplazamientos impuestos y cuál es la respuesta que se espera de acuerdo a la definición que hemos hecho. Si estas son las funciones de desplazamiento, me voy a ir a la solución teórica, luego volvemos al cuadro. Aplica precisamente las definiciones que hemos indicado, ¿no? Para epsilon x, la derivada de u con respecto de x, para epsilon y, la derivada de b con respecto a y, para gamma xy, la derivada cruzada, la de u con respecto de y, más la derivada de b con respecto de x, y las tensiones, en la forma de las ecuaciones que habíamos visto, la tensión en x va a ser el coeficiente Poisson sobre 1 menos el coeficiente Poisson al cuadrado, multiplicado por la deformación angular en x, más el coeficiente Poisson por la deformación angular digo, la deformación normal en y. En ambos casos las deformaciones normales. Entonces, las tensiones en x y en y normales están relacionadas a las dos deformaciones también normales, se influencian a través del coeficiente Poisson y la definición del
de la tensión tangencial XY va a ser el módulo de corte multiplicado por la deformación tangencial, ¿no? Y recordamos que aquí en la presentación teníamos una fórmula que nos permitía calcular el módulo de corte a partir de la elasticidad y el coeficiente Poisson, que como lo podían haber visto en la planilla del programa, lo hace de manera automática. Entonces, y ahora continuamos con el ejercicio, ¿no? Tenemos definida en este formato la función como 10 a la menos 3 por x más y sobre 2, aquí 10 a la menos 3 por y por x sobre 2, y el coeficiente Poisson. Y aquí simplemente aplica la derivada, ¿no? Si derivo u con respecto de x, este valor de acá se va a hacer 0. Y al derivar y con respecto, mejor dicho, al multiplicar derivar esto con respecto de x, este valor se hace 1 y este se hace 0, y al aplicarle el valor que está por fuera, me queda 10 a la menos 3, ¿no? Lo mismo en la otra con respecto de b. Si derivo esto con respecto de y, esto se va a hacer 1, esto se va a hacer 0, y me queda 10 a la menos 3 directamente. Entonces, en ambos casos, las deformaciones longitudinales para esa forma van a ser 10 a la menos 3, ¿no? ¿Por qué las deformaciones longitudinales son las mismas si los desplazamientos son distintos? Porque resulta que la relación entre el desplazamiento que se ha producido y la magnitud de referencia es el doble también, ¿no? O sea, me refiero a que si esto mide 10, hay un desplazamiento de 1, y si esto mide 20, hay un desplazamiento de 2, y de esa forma los desplazamientos en las deformaciones en X y en Y son uniformes, aunque la forma se vea distorsionada. Entonces, miren cómo puede darse con una forma distorsionada una distribución uniforme de esfuerzos normales. ¿No? Pueden ver que aquí el nudo se ha desplazado acá, y acá este nudo se ha desplazado acá, en la dirección X, ¿no? Y con respecto de este se ha desplazado también a lo mismo en la dirección Y, ¿no? Entonces, comparando la respuesta ya en deformaciones, entonces, voy directo al valor tensional. Y la distorsión angular o la deformación tangencial va a ser igual a la derivada cruzada. Aquí al cruzar las derivadas, al derivar esto con respecto de y, el que se hace 0 es este valor, el que se hace 1 es este, y por eso me queda el valor de 10 a la menos 3 sobre 2. Y aquí voy a tener 10 a la menos 3 sobre 2, más 10 a la menos 3 sobre 2, otra vez es 10 a la menos 3, y tengo el valor de la deformación tangencial. Entonces, por la forma en la que se han definido las funciones de desplazamiento, los tres valores de deformación me dan el mismo valor. Y luego, aplicando la relación, poniendo el módulo de Young, 1 menos al cociente Poisson al cuadrado, y multiplicando por la deformación en X más el cociente Poisson por la deformación en Y, voy a tener las tensiones. Aquí tengo 1333 PSI como tensión en X, 1333 PSI como tensión en Y. El módulo de corte se calcula a través de la relación que habíamos visto y se la multiplica por 10 a la menos 3, y el valor para el esfuerzo tangencial o cortante va a ser de 400 PSI.
Y ese es el valor que podemos graficar. Estoy acostumbrado a los programas de suelos donde me permite hacer la graficación de la deformación. Aquí directamente se va a la graficación de la tensión. Entonces, S1 va a ser la deformación normal en X. Entonces, en color, como pueden ver, estamos en el valor de 1333 que nos había dado. Y es uniforme, ¿no? S2 sucede lo mismo. Y S1, S3, que debería ser la tensión en la otra dirección, habíamos dicho que como no tiene restricciones, debería irse al valor de 0. Y S12 debería ser los 400. También como deformación tangencial uniforme. Tiene un valor de 400. Entonces, la idea es, a través de un ejemplo sencillo, uno, poder evaluar la solución a través del método clásico, numérica, y dos, compararla luego, porque en algunos casos hay diferencias entre la solución clásica y la solución numérica, pero este ejemplo es tan sencillito que no se presenta esa variación. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. ¿Ha quedado todo claro? Como les decía a la anterior clase, el programa les va a botar una solución y les va a mostrar las gráficas de colores, ¿no? Lo importante es que ustedes puedan interpretar esa solución y de alguna manera, a través de esa presentación de resultados, puedan inferir, porque a veces no queda otra forma de verificarlo, de que ese comportamiento es compatible con los datos iniciales que tenían, porque a veces sucede que uno mete mal un número de un dato, de una carga, de una geometría, y puede cambiar todo el comportamiento. Entonces tengo que tener la capacidad de hacer una evaluación crítica de mis resultados finales para ver si tengo que revisar alguna parte de la solución del problema. ¿Correcto? Entonces, por eso es muy común y para eso precisamente están esos módulos de verificación, que uno los vaya pasando, y yo lo he hecho de esa manera, ¿no? Módulo, archivo por archivo, para entender un poco la notación y la salida de las variables del programa. ¿Hay alguna consulta o algún comentario? ¿Han comprendido todo? Voy a hacer un juego porque quiero portarme travieso simplemente. Vamos a desencadenar eso. Y este nudo que tenía esa definición, que es el que se aleja hacia un costado, ¿cuánto tenía? Tenía 30 en X y 24 en Y, 3 por 10 a la menos 4 y 2.4 por 10 a la menos 4. Lo voy a modificar para que tenga el mismo valor lo voy a estirar un poquito más en X, para que la deformación en X no sea uniforme, y en Y la vamos a mantener donde está. En lugar de tener 3 por 10 a la menos 4, le vamos a poner
4 por 10 a la menos 4. En lugar de 3 habíamos dicho que le vamos a poner 4 y aquí es 2.4. ¿Verdad? A ver. Y ahí ya podemos ver las variaciones. A ver, me voy a venir primero a la deformada. Entonces el nudo se ha alejado más en la dirección X, ¿no? Eso significa que como es natural, va a cambiar el comportamiento en la tensión normal en X y botando un informe en 1033. Y me sigue botando el mismo valor. En Z tengo 0. Esto no van a asumir ningún cambio.
Sí, hice mala asignación, me disculpo. Ahora sí está con 24. Y ese es el resultado del cambio, ¿no? Ya los valores no son constantes, o sea que la solución de la ecuación de la función es mucho más compleja, ¿no? Tal vez lo inteligente habría sido cambiar los parámetros de la función para que no tengan un comportamiento similar, porque ahora realmente la distribución se ha vuelto bastante complicada. A ver, veamos los otros dos esfuerzos. Ven cómo la deformación ahora en X tiene un valor de deformación con respecto a estos dos nudos y tiene un valor de deformación con respecto a estos otros dos en la dirección X, que es la que estamos analizando, y entre esos dos extremos va cambiando gradualmente, ¿no? A lo largo de todo el conjunto. Y en la otra dirección sucede lo mismo. 3 debería seguir en 0. Y la distorsión angular o la deformación por corte también es bastante compleja. Bueno, hemos pateado el tablero y de una distribución uniforme que respondía a la definición de las funciones de desplazamiento. Hemos ido a una caótica que es por el movimiento del nudo, ¿no? Pero bueno, quería mostrarles la capacidad del programa de encontrar la distribución. Esto que estamos viendo aquí es lo que en algunos casos buscaban hacer con este efecto de fotomembrana, ¿no? Pero obviamente era todavía mucho más simplificado, ¿no? Representaban tensiones uniformes en una y otra dirección. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Mi recomendación es que tan pronto como puedan incorporen a su gama de herramientas el uso de estos programas. Ok, entonces podemos continuar. Entonces veíamos que en el caso de tensión plana el comportamiento se simplificaba bastante a partir de este concepto que es como tener una moneda, ¿no? Una moneda que tiene un lado más delgadito, más grandes, y que los esfuerzos se dan solamente a nivel de plana. Por ejemplo, un ejemplo de la utilización del elemento de membrana es el diseño de muros de corte en los edificios. Al decir muros de corte me refiero a los muros de ascensor que van a tomar las cargas horizontales, ¿no? Y aunque al final, utilizando elementos de membrana, igual voy a tener un comportamiento predominante, que es la flexión, que me va a generar tensiones normales en una y otra dirección, que me representen la flexión, una forma de analizarlos a través de esos elementos. Tal vez valga la pena hacer ese ejercicio más, porque justo el otro ejemplo, el siguiente, tiene que ver con eso. Perdón, sin quererlo cerré el programa. La otra simplificación que puedo hacer, en este caso, cuando tengo la moneda en la dirección Z, se genera libremente una deformación, pero no tiene tensión, ¿no? O sea, la tensión es cero y la deformación es un valor. En el otro modelo simplificado, que es el de la deformación plana, puede tener una rebanada, ¿no? A una sección que es continua, como un muro continuo,
o como un túnel, le corto una rebanada. Y al cortar una rebanada que estoy mostrando acá, las fuerzas se van a seguir aplicando en el plano, ¿no? En el plano XY. Voy a seguir teniendo el esfuerzo normal en X, el esfuerzo normal en y la tensión tau XY, pero en la dirección Z, como esto es un elemento continuo, lo que está restringida es la deformación. O sea, en este caso, la deformación va a ser igual a cero, y al restringir la deformación, lo que me va a aparecer es una tensión en Z por efecto de esa restricción de la deformación. A diferencia de este caso, que es como el de la moneda, donde en Z está libre de deformarse y la tensión es cero, acá como es un elemento continuo y no puede deformarse, la deformación es cero y la tensión tiene un valor, ¿no? Entonces, ese es el otro modelo simplificado en efecto membrana, porque las tensiones siguen en X y Y, pero tiene un comportamiento distinto, ¿no? Que le denominamos de formación plana. Eso lo utilizamos mucho para hacer estabilidad de taludes o en análisis de túneles, ah, o en análisis de anclajes, donde un problema bidimensional, tridimensional lo convertimos en un problema bidimensional. Las hipótesis que no hay movimiento en la dirección de W, las dos caras del sólido no sufren desplazamiento, las fuerzas interiores por unidad de volumen y aplicadas en el contorno perimetral del sólido no dependen de la coordenada Z, y que U y B son funciones solamente de X y Y, ¿no? Las funciones de desplazamiento. Entonces, ¿qué deformaciones vamos a calcular? La deformación en X, la deformación en Y la distorsión angular XY, ¿no? ¿Qué, qué valores son iguales a cero? Voy a tener la deformación en Z y los cortantes en las otras dos direcciones. Eso básicamente se expresa acá, ¿no? Tengo la deformación en X, en y la distorsión angular. La deformación en Z ahora se hace cero, a diferencia del otro caso. Y tengo tensiones en X, en tau XY y la tensión en Z. Entonces, no lo había pensado, pero podemos ver cómo modifica eso el comportamiento. Simplemente voy a plantear la idea y voy a hacer la modificación en el software. Pero básicamente, aquí no llegamos a calcular la deformación en Z, pero podríamos haberla calculado. Sí, vimos que la tensión en Z era cero. Aquí voy a tener un valor de tensión, pero simplemente está en aplicar las ecuaciones tomando esa, esa consideración. Vamos a convertir el problema que teníamos antes en un problema de deformación plana y vamos a ver qué respuesta nos va a, a dar el programa. Les decía, simplemente en la sección le puedo avisar que quiero cambiar el tipo de comportamiento de
tensión plana a deformación plana. Las características son las mismas. ¿Y cuál es la lógica? Porque obviamente lo que me interesa es desarrollar concepto. Voy a poner de esta forma. Cuando yo tengo tensiones desarrolladas en un elemento como este y le permito deformarse lateralmente, los valores de tensión aplicados van a ocasionar deformaciones más grandes, ¿no? Pero si el elemento está confinado y no tiene posibilidad de deformarse lateralmente, en la otra dirección, la tendencia del comportamiento, a pesar de que se mantienen los mismos parámetros de cálculo, debería ser a tener una respuesta más rígida. Vamos a irnos al análisis. Entonces, aquí el campo de desplazamientos es el mismo, porque los desplazamientos los estoy definiendo a priori. Pero lo que me interesa es ver qué tensiones se han necesitado para llegar a esos desplazamientos. Y al decir una respuesta más rígida me refiero a eso, ¿no? Por ejemplo, antes necesitábamos 1333 para desarrollar estos desplazamientos. Ahora voy a necesitar 1600. Vamos a ver aquí el valor exacto. Aquí tengo el valor. 1600, ¿no? O sea, de 1333, como la respuesta es más rígida, ahora necesito 1600, y como deberían ser similares en ambas direcciones, voy a necesitar 1600 aquí también, ¿no? Entonces en la otra dirección también necesito 1600. El valor de corte se mantiene en 400, el corte no ha variado, y ahora tendría que tener una tensión en 3, ¿no? Antes no aparecía la tensión, ahora sí la tengo. Mi tensión en 3 ha ido al valor de 800. Ahora tengo un esfuerzo en esa otra dirección. Entonces, este modelo representa un modelo en tensión plana, ¿no? Entonces, por ejemplo, este modelo podría analizarlo como el análisis de un muro continuo, tomando 1 metro de ancho de referencia. Y el otro modelo en tensión plana podría hacerlo como si fuera un muro cortante de un ascensor que tiene un espesor definido. Espero que eso les haya podido ilustrar un poco ambos escenarios. Y el otro tema que no es fácil verlo directamente del manual, simplemente, no tanto el modelo. En el otro modelo, por ejemplo, un problema de flexión
lo está analizando utilizando elementos en tensión plana. Como les decía, esto es como si estaría aquí abajo empotrado y esto sería un muro de corte o también podría ser una viga en voladizo. Pero este modelo lo utiliza para evaluar cuánto afecta la forma del elemento en la obtención de de la solución. Toma distintos modelos con distinta configuración de elementos para ver dónde se obtienen mejores o peores resultados. Inclusive aquí hace una valoración de cuánto le da la solución y cuánto le da la solución en SAP, y aquí muestra los porcentajes de variación, que mostrando que para la carga axial el comportamiento es similar, como habíamos visto en ambos casos, en la solución clásica y en la analítica, pero en el caso del comportamiento a flexión, a tengo variaciones dependiendo del tipo de modelo que pueden ir desde el 1% hasta el 94% de variación, ¿no? Y lo mismo acá del 0% al 94% de variación. Para ver la interpretación de tensiones y deformaciones, tal vez sí valga la pena hacer una miradita. Este es el 3, 2, 3, 1 con modos incompatibles, 3, 2A con modos incompatibles habilitados. Entonces, por ejemplo, aquí hay una viga modelada con elementos planos, ¿no? Y esto me va a servir para la siguiente parte de la presentación. Lo vamos a grabar como... Entonces, aquí está mostrando el esfuerzo en la dirección 3, que debería ser la perpendicular a la viga. Ah, en la dirección 3 el esfuerzo es 0. Lo que nos interesaría, por ejemplo, ver de manera interesante es el esfuerzo en la dirección 1, que es la que marca el eje X. En mi caso 1 es simplemente tracción. Mm, mm, mm. En el caso 2 es flexión. Correcto. Entonces, en el caso de la flexión, lo que vemos es eso, ¿no? Que es el clásico modelo de flexión donde tengo en la fibra superior tracciones y en la fibra inferior compresiones. Sí, en el caso del voladizo funciona de esa manera, ¿no? Entonces, abajo tenemos los azules en el valor máximo y arriba tenemos los morados con el valor mínimo en negativo. Entonces, aquí se está representando ese caso normal que vemos en la fricción, y creo que la carga aplicada aquí es un momento a través de una cupla. No, aquí se le pone una carga. Vamos a ver las cargas aplicadas en este ejemplo.
En el caso uno son dos piezas que están estirando, o sea, solamente generan tracción. En el caso 2 es una carga en un voladizo. Y en el caso 3 es un momento asignado a través de una cúpula. Ah, en el caso del momento, a diferencia de lo que pasaba en el otro caso, la distribución de las fuerzas de tensión y de compresión son las mismas. ¿Se nota? Vienen el mismo color en la fibra inferior y el mismo color en la fibra superior, porque el momento se va a ir reproduciendo a lo largo de toda la viga, ¿no? Y esa es la tensión que se está dando normal en la dirección X, y en este caso, que es la dirección uno. A diferencia del caso 12, como tengo una carga, el momento es variable y la distribución de tensiones es variable, ¿no? Empieza con un valor alto y termina prácticamente en cero, ¿no? Eso para ilustrar un poco un comportamiento a flexión definido a partir de elementos en tensión plana. Voy a ver qué me dice respecto al corte, pero voy a ver bueno, en los dos casos. Aquí tengo un valor de cortante uniforme. El cortante debería representar la carga aplicada y el cortante está yendo de manera uniforme. En el caso del momento, el cortante es variable. Aquí sí hay un cambio en la forma, ¿no? Porque una fuerza está yendo a un lado y la otra fuerza está yendo al otro. Entonces, eso va a ir cambiando a lo largo de la longitud del elemento. Bueno, un poco la idea era que podamos ir reconociendo esos esfuerzos y esas deformaciones en modelos simplificados que conocemos mejor para que cuando evaluemos lo que pasa en el pavimento, que es un poco más caótico y más desordenado, eso no nos maree un poco, ¿no? Pero ahí ven la importancia de identificar con claridad S1 y S2. ¿Cuál sería la respuesta en S2? En S2, para el lugar donde no estoy aplicando cargas, directamente cero, ¿no? Porque no hay carga vertical, o sea, no hay esfuerzo que esté dando sobre el eje vertical. En S2 sí estoy imponiendo una carga vertical, ¿no? Entonces va a ir variando, tengo una carga que está actuando ahí. Y este 2 me debería de alguna manera presentar la, la variación del momento también, ¿no? Va a ir variando con el momento. Y cuando el momento es una cupla, también genera una cierta variación por el cambio de la forma. Ahora, aquí se han aplicado los modos incompatibles que lo que hacen los modos incompatibles es introducir unos nodos matemáticamente para aumentar el grado de aproximación de la, del elemento, de la función de forma del elemento. Ok, un poco para que no queden solo en las ecuaciones, la idea era que podamos ver esas aplicaciones prácticas y su interpretación. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario?
para continuar con el comportamiento flexión. Ese mismo análisis que hemos visto, si lo ponemos como con elementos en deformación plana, me darían el comportamiento a flexión en un muro continuo, ¿no? Porque en el muro a flexión tengo esa restricción de deformación en el sentido lateral, a no ser que le ponga yo alguna junta constructiva que me permita esa deformación. Están todos vivos, no ha muerto nadie. Ingeniero, una pregunta con respecto a torsión. Ya, la torsión como Mm, principio, lo que me va a generar es una corriente, o sea, una distribución de esfuerzos cortantes, ¿no? Que va a ir actuando en contra del momento. Lo vamos a ver más adelante. Como les decía, tanto los momentos flectores como el momento torsor es una abstracción que se maneja en elementos donde ese comportamiento es más predominante. La torsión normalmente es más predominante en columnas y en vigas, no tanto en elementos de placa. Ok. Entonces, otra forma de representar un comportamiento tridimensional a partir de un elemento bidimensional es esta simplificación que se llama sólido de revolución o axisimétrico. ¿Qué es lo que esencialmente hacemos? Si yo tengo un cilindro, por ejemplo, que tiene una forma que se puede reproducir sobre un eje de revolución, yo tomo una rebanada, al igual que hacíamos con el muro continuo, y básicamente estoy analizando un caso de deformación plana, solo que en lugar de analizar en las coordenadas X y Y, voy a analizar en una coordenada radial y una coordenada tangencial, ¿no? En este caso, la coordenada radial está dada por el valor de R, y la tangencial, que está en deformación plana, le voy a hacer dar una revolución de 360 grados para reproducir todo el volumen en el análisis, ¿no? Entonces, eso me define una deformación en Z, donde van a actuar los tres esfuerzos, ¿no? El esfuerzo en Z, que es la altura, el esfuerzo radial y el esfuerzo tangencial, que esté aquí representado con teta, y el efecto sobre la deformación en Z está dada por los coeficientes de Poisson, ¿no? Tengo la deformación radial de la misma manera y la deformación tangencial. Entonces aquí están interactuando las tres tensiones, ¿no? No se ha anulado ninguna, y las tres deformaciones, a diferencia de lo que habíamos visto. Y tengo el corte, que es el otro valor que me va a generar un valor de tensión cortante, que es el corte en la dirección que combina Z con radial, o sea, en el plano donde estoy definiendo el segmento que voy a hacer girar, ¿no? Entonces, es otra formulación simplificada que me permite hacer análisis. Por ejemplo, cuando en elementos, en suelo analizamos el ensayo triaxial, en lugar de analizar toda la muestra cilíndrica, puedo analizar el comportamiento triaxial a través de un elemento de revolución, donde simplemente pongo una cara del ensayo y le hago dar la vuelta a 360 grados. Es algo que hacemos, tal vez veamos alguna de esas aplicaciones. Pero como pueden ver, son comportamientos simplificados, ¿no? Ah, en ninguno de los casos aquí han habido condiciones para generar el cortante o un efecto de torsión o un efecto de fricción. Aquí sí resumimos el efecto membrana, las cargas se aplican sobre el plano.
tengo los desplazamientos definidos, qué deformaciones se me van a producir, epsilon y y epsilon x, las distorsiones angulares asociadas al plano Z están anuladas, y tengo los esfuerzos, ¿no? Tengo el esfuerzo en X, el esfuerzo en y tengo el tau XY, que está yendo de manera uniforme en las caras, ¿no? Cuando tengo ese cambio de forma, ¿no? Tengo tau XY en esta cara, tau XY en la otra, tau XY en esta y esta, y el valor es uno solo porque tau XY es igual a tau YX. La tensión en CT0. Y aquí se definen las ecuaciones para resolver el efecto membrana, ¿no? Tal cual habíamos visto, la definición de las funciones de desplazamiento, el cálculo de deformaciones, a, a partir a partir de las deformaciones, el cálculo de las tensiones en este modelo, la definición de ecuaciones de equilibrio, la definición de ecuaciones de compatibilidad y la definición de las condiciones de borde, ¿no? A través de los cosenos directores. Y aquí podemos ver ya el comportamiento en flexión, ¿no? En el comportamiento en flexión, la diferencia es que aquí las cargas están aplicadas en el plano, y en el comportamiento en flexión, las cargas se van a producir de manera perpendicular al plano. Y las cargas perpendiculares al plano me van a generar un, una flecha o un desplazamiento, y por la geometría de la de la losa, en lugar de calcular el movimiento relativo en X y en Y, que tendría la cara superior y la cara inferior, para reducir el número de variables, lo que se ha hecho es introducir el concepto del giro, ¿no? Y al desplazamiento le asociamos la carga aplicada, y al giro le asociamos el momento, que básicamente es la distribución de esfuerzos normales, tanto en la dirección X como en la dirección Z, ¿no? Entonces, como veíamos, dependiendo del espesor de la losa, tenemos las losas delgadas, a partir de la formulación de Kirchhoff, que no consideran la deformación tangencial, y al ser la sección muy pequeña, nos dice que podemos eh, analizar el comportamiento de manera sencilla, haciendo que el giro, la sección, sea igual a la derivada de la flecha con respecto de la, de la altura, o sea, de Z, ¿no? De la dirección en la que se aplica la carga. Y esto asume de que los esfuerzos cortantes YZ y XZ van a ser iguales a cero, ¿no? Hay esta condición. Las distorsiones angulares o las deformaciones tangenciales, ¿no? Aquí estoy en el plano X, aquí estoy en Z. Estaría con un plano normal allí. El plano normal allí es el que sale de mi plano, de la pantalla. Entonces sería sobre esa cara y la cara Z, que se desarrollarían estas tensiones. O sea, valdría decir, en una viga serían las caras laterales, y en X, Z, estoy hablando sobre la sección que está en el borde de la viga, ¿no? Cuando la sección es alta, esta condición de que el ángulo es igual a la derivada de la flecha con respecto a Z ya no se cumple, y viene compuesto este
Este ángulo por la deformación, por la derivada de W con respecto de Z menos la deformación por corte. O sea, ya el efecto de la deformación tangencial está presente y ya no se puede tomar esta simplificación, ¿no? En términos de complejidad en el comportamiento, esta es la solución sencilla, más fácil de solucionar, es la que utilizamos normalmente cuando calculamos flechas en las vigas y giros. Esta solución es mucho más compleja, pero en términos numéricos, o sea, en términos de método numérico, es más fácil formular esta solución que esta al incorporar una derivada en la definición del giro, requiere una función de aproximación más compleja. Entonces, para el efecto de flexión, las cargas son perpendiculares al plano. Tengo desplazamientos en la dirección Z, que va a ser el mismo desplazamiento, W según XY, de las coordenadas XY, pero aquí introduzco el giro en una dirección y el giro en la otra dirección, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Este es un nuevo grado de libertad del giro. Lo hacemos para representar esta distribución de esfuerzos, ¿no? El esfuerzo normal que se va a distribuir positivo en una cara y negativo en la otra cara, con punto de cambio en el eje neutro. La distribución cortante que se vuelve máxima en el eje neutro y mínima en los extremos. Y esta corriente de esfuerzos cortantes que les decía que aparece para compensar este esfuerzo que ya se constituye sobre este plano un esfuerzo torsor. Ahí entra ya ese concepto de esfuerzo torsor y el esfuerzo torsor viene representado por esta corriente de esfuerzos cortantes que son positivos en una cara y negativos en la otra. Eso respondiendo un poco a la pregunta de su compañero. ¿Quedó más claro así? Sí, ingeniero. Lo que pasa es que cuando ya analizamos una viga, reducimos la otra dimensión más, digamos, ¿no? O sea, este lado se vuelve pequeñito, cambian las relaciones dimensionales y el cortante ya tiene que ver o sea, la torsión tiene que ver en la otra dirección. Entonces, en general, tanto los momentos flectores en Y y en X y el momento torsor asociado al cortante en XY se llaman tensiones generalizadas. ¿Por qué son tensiones generalizadas? Porque a las tensiones que tienen una distribución en el espesor, las condensa en una sola expresión, ¿no? Si se dan cuenta, esta distribución de esfuerzos normales está condensada en el momento y la distribución de cortantes también está condensada en el momento y la distribución del torsor está condensada en los esfuerzos tangenciales de X y XY. Y bueno, aquí es donde comienza la complejidad, ¿no? Por eso les decía, desde el punto de vista matemático, resulta un poquito más sencillo formular las placas gruesas. Tengo las tres funciones de desplazamiento. Tengo la definición de deformaciones en X, en Y, las distorsiones angulares en XY, YZ y ZX. En este caso ya se producen en las tres direcciones. Y las tensiones en X, en Y, el tau XY y el tau YZ y el tau XZ, en las otras dos direcciones. Están las ecuaciones de equilibrio en las que ya se introducen los momentos y los cortantes y la carga aplicada. Y aquí están definidos, ¿no? En realidad, estas mismas ecuaciones están definidas aquí en términos de momentos y de cortantes. Las puedo calcular como la integración de la distribución de esfuerzos en el espesor Z, ¿no? Entonces, para el momento se integran los esfuerzos normales en la dirección Z, para los dos momentos flectores,
para el momento torsor también el esfuerzo tangencial a la dirección Z. Y bueno, aquí se van dando algunas simplificaciones para llegar a estas expresiones, ¿no? De la solución de estas integrales interviene el módulo de elasticidad, intervienen las inercias, por eso están los espesores al cubo. Y aquí están definidas las derivadas del giro con respecto de X, del giro con respecto de Y, ¿no? O sea, se introduce como variable el giro, ¿no? Y el giro es la derivada, por lo tanto, estos se convierten en dobles derivadas después con respecto de W. Y en el caso de las placas delgadas, se van a hacer los cortantes, estos cero, el giro lo voy a poder calcular como la derivada de la flecha con respecto de Z, y cambia la formulación de los desplazamientos, porque ya no son desplazamientos expresados en función del giro, sino son desplazamientos expresados en función de la derivada de W con respecto de X y de Y. Entonces, como les decía, aquí en las tensiones generalizadas ya aparecen las segundas derivadas, ¿no? O las terceras derivadas. Y tenemos las deformaciones que corresponden, las tensiones que corresponden, y la ecuación de equilibrio. Y básicamente ese sería la simplificación en el comportamiento tensional a placas en flexión, pero como pueden ver, al introducir el concepto de la flexión, introduzco estas tensiones generalizadas, ¿no? Introduzco los dos momentos flectores, el momento torsor, los cortantes respectivos. Y la respuesta ya no se da en deformaciones en X y en Y, sino básicamente es la flecha y los valores de momentos importantes los que me interesan, que son los que utilizo para el diseño además, ¿no? Bueno, entonces en la formulación de láminas, puedo agarrar una lámina y modelarla con miles de elementos tridimensionales, en cuyo caso mantendría el análisis tensional, ¿no? No tendría que introducir momentos ni giros, o puedo utilizar elementos planos que consideren la flexión, y puedo generar soluciones en elementos con curvatura, o como el acople de elementos bidimensionales planos. Y en el caso de utilizar elementos bidimensionales, voy a tener placas delgadas y placas gruesas. Y como les decía, en el método numérico depende mucho de la precisión del número de nodos que tenga un elemento, que define su grado de aproximación. Para el caso de las placas delgadas, además tengo que tener suficientes nodos para representar esa segunda derivada. Y además el número de elementos que van a representar un continuo. Antes de entrar al análisis de elementos de pórtico, elementos de barra, me gustaría ver el otro ejemplo. Inicialmente presenta el mismo concepto, ¿no? Presenta una malla tridimensional. Cuando el problema lo llevamos al plano tridimensional, aumenta el número de nodos y se hace más complejo. Aquí en los nodos perimetrales, los elementos tienen coordenada 1, ¿no? En los extremos, de modo de que el elemento va a ser de 1 por 1 por 1, según lo que vemos acá. Y define un conjunto de posiciones para los nodos intermedios, que
son arbitrarias, es solamente para que la malla pueda demostrar el comportamiento. Está definido el mismo modo de elasticidad, el mismo coeficiente Poisson, pero aquí el análisis es volumétrico, ¿no? Está definida la conectividad de los sólidos con las juntas. Y tengo una función tengo las tres funciones de forma que están dadas con estas características, ¿no? 2x, y y z se mantienen sin coeficiente sobre 2000, y lo mismo para y y para z. Esto tiene un efecto cuando se hagan las derivadas, ¿no? Por eso es que está formulado de esa manera, probablemente para dar deformaciones y tensiones iguales. Y lo mismo acá, el elemento 9 es el punto de apoyo que se ha restringido con valores de 0, y están las coordenadas de varios de los nodos, y aplicándole las funciones de desplazamiento que se han definido, se han calculado los desplazamientos que luego se van a aplicar al elemento. ¿Ya? Y aquí ha calculado los desplazamientos para el nudo 8, que aunque no se han impuesto, en base a la respuesta del modelo, deberían producirse estos desplazamientos en ese nudo, y los está colocando ahí como elemento de verificación en un análisis tridimensional. Esta forma de hacer esto es un análisis al elemento, a la formulación de los elementos y a su consistencia, ¿no? Que como les decía, se llama test de la parcela. Entonces, aquí vamos a ver que ya el efecto es tridimensional, o sea que la respuesta se da en toda la magnitud del tensor de tensión y de deformación. O sea, voy a tener 6 tensiones, ¿no? Que ya habíamos previsto de que iban a ser uniformes los valores de tensión normal en X, en Y y en Z, y también las tensiones cortantes son similares, están botando el mismo resultado. ah, el modelo clásico o analítico que el numérico. Y aquí tenemos los desplazamientos en el nodo 8 para verificarlos también, ¿no? Estas son las funciones el reemplazo de las coordenadas en la función de desplazamiento, y esto es lo que botó el programa. Bueno, aquí como el tema de la flexión no es un problema, no hay variación en los resultados si se aplica o no modos incompatibles. Y se podría hacer el mismo escenario haciendo las derivadas ah, para obtener estos valores, ¿no? De, de tensión. Primero se obtienen las deformaciones, luego se aplica la matriz de esfuerzo de formación, la matriz D, para calcular los valores de tensión que están acá, ¿no? Es simplemente ampliar el procedimiento que vimos antes a 3 dimensiones. Vamos al modelo.
Listo. 500. Bueno, ya lo tenemos el modelo. Yo creo que antes de entrar a la verificación y a la interpretación, hacemos la pausa y continuamos a las 9:10. Mándenme sus nombres para tener el registro de asistencia de hoy día, por favor.